Hoy fue un día, Alejandro, muy especial y a mí me llamó la atención la irrupción del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, que había permanecido muy discreto durante meses. Hoy reaparece con dos asuntos fundamentales. Seguramente esperaba lo que él mismo dijo se materializó el día de ayer, es decir, el aval del consentimiento de Emilio Lozoya para ser extraditado a México por una parte, y ya tenía amarrado el asunto de los 43. Una irrupción con dos temas potentes que involucran nada menos que al expresidente Enrique Peña Nieto. Sí, en los hechos no lo involucra directamente, o sea, no. Manero sirve es dos temas efectivamente, pero te voy a decir una cosa, no sirve nada más dos temas en la mesa, sirve más de un tema, porque ha venido dando entrevistas y trae la data en las manos. Lo que dice hoy en la mañana trae los dos temas porque ayer arrestan a un personaje, el personaje El Mochomo no es un personaje menor. Este personaje podría ser la clave para destrabar absolutamente todo lo relacionado con el caso Ayotzinapa. Este Mochomo, pues en teoría estaría arriba de todos los que participaron desde el crimen organizado, los que participaron en la detención y en la desaparición de los muchachos. El personaje estaba aquí en el Estado de México, seguramente lo estuvieron buscando y hoy les cae. Ese por un lado, ese es un personaje importante. Por el otro lado, seguramente Emilio Lozoya presentó su carta, llegaron a un acuerdo y presentó su carta a la Audiencia Nacional el día de hoy también, y eso pues vuelca al fiscal a todos estos datos. Me llama mucho la atención, Álvaro, la renuncia al mismo tiempo, en paralelo, de la defensa. O sea, Coello Trejo y asociados anuncia que se va, es decir, Javier Coello Trejo, un personaje que pues conoce todo el intestino, absolutamente todo el intestino del aparato judicial, pues decide no continuar como la defensa, pero no lo dice hace 2 semanas, ni lo dice hace una semana, sino lo dice el día de hoy en un comunicado de prensa que se difunde en toda la prensa en paralelo con el anuncio que hace el fiscal. Yo creo que la renuncia de facto informa que no está de acuerdo con lo que haya decidido Emilio Lozoya con la fiscalía. El fiscal se veía contento. Y bueno, precisamente, pues para esclarecer y abundar sobre lo que hoy el fiscal general de la República informó sobre estos dos enormes temas de relevancia, los dos que tienen que ver con los compactos de silencio, tenemos en la línea y le damos la bienvenida a los periodistas justamente al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Fiscal, muchísimas gracias por la conversación en Los Periodistas. Muchas gracias a ustedes. ¿Quién habla, Álvaro o Alejandro? Álvaro Delgado, y estoy con Alejandro Páez Varela. Muy bien, mucho gusto. Oiga, fiscal, bienvenido una vez más. ¿Con base en qué concluye usted que ya se acabó, primera pregunta, la verdad histórica en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Así lo dije. ¿Quiere usted que abunde sobre eso? Pues, usted es una declaración contundente de que se acabó la verdad histórica. Por eso le pregunto, ¿qué elementos nuevos existen para concluir eso?
¿Es Álvaro el que está hablando? Bueno, ¿Perdón? ¿es Sí, Álvaro el que está hablando? Sí. Les pido un favor, los oigo un poquito lejos. Subir un poquito más de volumen, me ayuda mucho a escucharlos. Correcto. Bueno, no sé si haya escuchado la pregunta, fiscal. Sí, cómo no, sobre por qué hice esa declaración tan contundente. Sí. Sí, mire, déjeme decirle, usted sabe y ustedes saben muy bien que esto comenzó en 2014 con una serie de averiguaciones previas y de procesos que fueron verdaderamente desmantelándose a través de todos estos años, donde la mayor parte de los acusados y la mayor parte de las personas que estaban involucradas en esto fueron liberadas por toda la serie de irregularidades que se cometieron durante todo ese proceso. Un proceso de esa naturaleza se descalifica a sí mismo y descalifica sus resultados. Esa es la razón por la que yo hice esa afirmación. No puede sostenerse un procedimiento cuando todos los elementos, las pruebas, los responsables han ido perdiendo credibilidad y han sido inclusive descalificados. No sé si esté clara mi punto de vista. Por supuesto. Usted habla el día de hoy de otro dato. Bueno, lo que habla el día de hoy está lleno de información importante que me gustaría sobre la que me gustaría que abundara. Por ejemplo, se hace otro envío de restos para su análisis, supongo que restos humanos para su análisis en los laboratorios de Innsbruck. Sí, ¿Son nuevos hallazgos? Son nuevos hallazgos hechos dentro de esta nueva carpeta de investigación de delitos totalmente distintos a los que ya habían sido judicializados y que fracasaron. Ustedes saben perfectamente que no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. Entonces nosotros estamos impedidos a volver a repetir los procedimientos sobre los delitos sobre los que estas personas anteriores acusaron. Entonces nosotros tenemos que hacer una nueva investigación sobre delitos que no hayan sido acusados y que no se vaya a repetir el procedimiento, porque eso lo anularía. Entonces, estas investigaciones y estos datos que hemos encontrado y los restos forman parte de esta nueva investigación, que es por dos delitos muy claros: desaparición forzada y crimen organizado, delincuencia organizada. Entonces, los restos, perdóneme que le insista, fiscal, los restos son de esta nueva averiguación, se vuelven a enviar a su análisis y se encontraron ¿en dónde? En áreas de la zona que las mismas pruebas y los mismos evidencias que hemos ido encontrando nos señalaron a dónde podían estar esos restos. Con base en eso, nosotros hicimos todas las transferencias de personal, fueron todos los peritos con la gente de derechos humanos, se levantaron todas las pruebas de acuerdo con todos los protocolos y con mediante todo ese procedimiento lo mandamos para que lo checaran con los ADN que ellos tienen de antecedente y ver si podían coincidir. Fiscal Gertz Manero, son 46 personas, 46 órdenes de aprehensión que seguramente se van a cumplimentar en los próximos días. Se van a ir presentando. Es Alejandro, ¿verdad? Sí, es Álvaro. Es Álvaro. Mire, esas órdenes las vamos a estar presentando. Sí. Obtuvimos ya las primeras 4 aceptaciones y con la orden de aprehensión. En otros juzgados hemos tenido problemas de competencia, pero las estamos presentando en forma subsecuente para que ya durante todos estos días ya podamos obtenerlas. Ya obtuvimos las 4 primeras. ¿Y se trata de exfuncionarios o funcionarios en activo y de qué niveles? ¿De los 3 niveles de gobierno? Fundamentalmente de la gente que estuvo en contacto directo con la secuencia de los hechos. Es decir, lo primero que nosotros hicimos fue hacer una reconstrucción
de tiempos y de movimientos y de consecuencias de todos los hechos que se habían realizado en ese evento criminal. Y a través de esos hechos uno va encontrando, de acuerdo con los horarios y de acuerdo con todas las pruebas que fuimos recabando, quiénes eran los que estaban teniendo algún tipo de participación y si esa participación podía ser de alguna manera judicializable. Sí. Le habla Alejandro ahora. Fiscal, sobre el tema de Emilio Lozoya, usted habla el día de hoy de la filtración que permite que Emilio Lozoya se escape. ¿Ustedes así lo dije, ya con saben toda quién claridad, lo filtró? Por supuesto, es público. Ya no quiero abundar en eso, Alejandro. Ya es un tema que es conocido por todos. ¿Y no medita eso sanción alguna? ¿O simplemente, digo, porque es un personaje buscado por ustedes? Digo, se les fue hasta y lo tuvieron que movilizar Policía Internacional y lo trajeron por todos lados. Fue una verdadera hazaña lograr el seguimiento de este individuo. Fue una cosa muy complicada. Sí, efectivamente, fue un evento muy, muy desafortunado. ¿Y qué es lo que Emilio Lozoya, fiscal, qué es lo que Emilio Lozoya quiere, en qué quiere cooperar? ¿Va a hablar de Peña? Sí, mire, eso es lo que necesitamos manejar con un cuidado y con una precisión absoluta. Es un tema tan delicado y es un tema tan difícil que yo necesito tener no solamente los dichos, sino pruebas suficientes para saber de qué está hablando, cuáles son los elementos que tiene y formar con eso una carpeta de investigación que tiene que estar hecha verdaderamente por nota. Ahí sí no hay posibilidad de cometer errores. Fiscal Gertz Manero, Álvaro Delgado, sí. Hay una expresión de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que no solamente tienen que ver con el caso de esta desaparición, sino también tiene que ver con el caso de Emilio Lozoya. Me refiero a la expresión los pactos de silencio que han permitido la impunidad. En uno y en otro caso, estos pactos de silencio ya están rotos o están en curso de romperse. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Mire, esos pactos de silencio o son complicidades o son encubrimientos. Y esas dos figuras sí están dentro del marco legal. Nosotros, sí. Mire, estos asuntos y prácticamente los temas que ya son tan álgidos en el país, se tienen que manejar con una gran transparencia porque los niveles de incredibilidad y las dudas y la cantidad de información que hay que es tan violenta y tan complicada, hace que las obligaciones que tenemos de quienes hacemos este tipo de gestiones legales deben de ser de una absoluta transparencia, si no, no van a funcionar. Fiscal, Anabel Hernández ha sostenido que hay funcionarios de García Luna, todavía del exsecretario de Seguridad de tiempos de Calderón, que hay funcionarios de ese tiempo ahí y que lo imposibilita a usted de alguna manera pues avanzar en muchos temas, sobre todo los relacionados con García Luna. ¿Es correcta esta afirmación de Anabel Hernández? Mire, yo lo que creo es una cosa, que cualquier elemento de prueba que nos permita establecer que alguna persona que haya trabajado en estas áreas, en las épocas en las que estuvo este individuo, no necesariamente los podemos descalificar a todos porque no sería justo. Yo creo que, es decir, ¿por qué? Porque había decenas de miles de personas trabajando, que estaban trabajando desde antes, que han tenido tareas en unas instituciones y en otras. Yo creo que lo que descalifica a una persona, acuérdese que el derecho penal es de carácter absolutamente personal. Lo que puede descalificar a cualquiera de ellos relacionados con el trabajo que hayan llevado es que hayan tenido actividades que los vinculen, conductas en las que haya coparticipación, encubrimiento o cualquier tipo de conducta delictiva
Y en ese momento, por supuesto, que lo que ella dice es materia de investigación y de sanción, claro que sí, pero en cada caso no podemos descalificar a todos. Oiga, fiscal, el presidente no hablaba en esos términos. El presidente decía, ya dijimos que todos los que trabajaron con García Luna, pues ya no pueden estar en esta administración, no están invitados a esta administración y se va a hacer. De hecho, el presidente habla de una limpia, fiscal. Sí, por supuesto, pero entiéndalo, el presidente es un jefe de Estado, es un líder, y nosotros somos abogados, y nosotros tenemos que establecer con toda precisión esas palabras con las que yo concuerdo, pero con la responsabilidad individual de cada quien. Sí, eso sí está claro, ¿no? Fiscal Gertz Manero, otra vez Álvaro Delgado, le pregunto de manera concreta, ¿los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, como dice la verdad histórica? Esa pregunta solamente la voy a contestar cuando tenga la prueba del destino de esos jóvenes. Porque de otra manera estaría yo haciendo una negativa que no está sustentada con un hecho positivo debidamente comprobado dentro de un proceso penal. Es decir, yo no puedo hablar, ¿cómo le diré?, en una forma genérica, porque tengo una responsabilidad específica. Yo presido el Ministerio Público Federal, y las conductas del Ministerio Público Federal cuando está tratando un asunto de un procedimiento penal tiene que ser de absoluta precisión. Por supuesto que nosotros lo que necesitamos y la única razón de toda esta investigación es el destino de esos muchachos. Ese es el fondo del asunto. Todo lo que estamos haciendo no son más que los pasos y los antecedentes para llegar a esa conclusión. En el momento en que yo tenga esas pruebas y todos los datos que estamos en este momento manejando desde el punto de vista pericial y estén comprobados, inmediatamente los vamos a dar a conocer, por supuesto. De otra manera no se resuelve el problema. ¿Hay militares implicados según las investigaciones que usted conoce? Va a haber una serie de funcionarios de distintas instituciones que van a tener que ir ante las autoridades a declarar en razón de las pruebas y de las imputaciones que hay al respecto. Conforme vayan saliendo, van a ser conocidas y no las vamos a ocultar. ¿Del ejército están implicados? Vuelvo a lo mismo, hasta que los lleve yo a presentar en ese momento, porque si no estoy haciendo otra vez lo mismo, estoy haciendo una descalificación genérica cuando yo tengo la obligación de establecer responsabilidades específicas. Lo voy a hacer, de eso no tengan cuidado, es que no se podría hacer de otra manera. Se va a hacer, por supuesto. Fiscal, en el caso, lo de Guanajuato, pues es una preocupación de los ciudadanos, de usted, del presidente, de todo mundo, a mi parecer, menos del gobernador del estado de Guanajuato. Pero ese es secundario frente a lo que realmente está pasando allá. Y el fin de semana fue una cosa terrible porque pues soltaron al papá y luego soltaron a la mamá, etcétera, y aquello suena y huele muy mal, fiscal. Hoy leo que usted dice que hubo un montaje de la Fiscalía del Estado allá en Guanajuato. ¿Qué tipo de montaje es eso? ¿Cómo se hace un montaje? ¿Le sembraron armas? ¿Qué hicieron con la familia del Marro? ¿Quién habla, Alejandro o Álvaro? Alejandro, señor. A ver, Alejandro, déjeme decirle, yo nunca usé la palabra montaje. Yo le voy a decir exactamente lo que dije porque lo he repetido en varias ocasiones. Yo dije que el día 21 de junio el Ministerio Público de Guanajuato le pidió a un juez de control de Guanajuato, por delitos del fuero común, que nada tienen que ver con la Fiscalía, una orden de cateo para ir a buscar un vehículo robado en un domicilio determinado. Las órdenes de cateo, los jueces con este nuevo sistema garantista, son de una precisión absoluta. Si usted pide una orden de cateo para eso, no puede usted hacer nada que no sea eso, porque no se lo admite el juez. Y si usted llega con otras diligencias que no son las que el juez le admitió, se las echa para atrás y le dice que eso es ilegal. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? De acuerdísimo. Bueno,
Entonces, el Ministerio Público de Guanajuato le pidió eso a un juez de control de Guanajuato y le dieron esa orden de cateo para hacer eso. No encontró el vehículo y sí hizo otra serie de diligencias fuera de ese lugar, las vinculó con esa orden de cateo, y cuando tuvo todos esos elementos, los quiso llevar ante el Ministerio Público Federal de nuestra delegación, cuando nuestro Ministerio Público no había participado, no sabía de qué se trataba, no tenía nada que ver con la orden de cateo ni con asuntos de orden común, y le dijeron, bueno, es que aquí encontramos un arma y drogas, y entonces eso le pertenece a la federación. No, mi amigo, así no funciona. Tú me estás mandando algo que tú diligenciaste de acuerdo con una orden de un juez. Yo no puedo aceptar ese tipo de diligencias porque me las van a rechazar. Claro. Bueno, y entonces, al ver que no nos habían podido colocar, se lo llevaron a un juez de ellos, del orden común de Guanajuato, y cuando lo recibió el juez, les dijo exactamente lo mismo. Tú hiciste algo para lo que no tenías autorización. No entró a decir que eran federales ni nada, no. Descalificó las diligencias, las negó y le dio la libertad a las personas que habían detenido. Y ahora resulta que dicen que no los acompañamos. Óigame, ¿pero de qué se trata? Directamente bueno, el propio gobernador. El gobernador, exacto, el gobernador dice, no, esto es un asunto de que la Fiscalía no quiso ejercer su facultad de atracción y que la Fiscalía... Debió traer el caso, dijo. ¿Qué tiene que ver la facultad de atracción con una conducta derivada de una orden de cateo del fuero común, que el propio fuero común, cuando se la llevan, les dice que la incumplieron y que cometieron toda clase de ilegalidades? Díganme ¿usted cree que esa es la manera de tratar a la población y de tratar los asuntos tan serios como son estos? Fue una burrada, fiscal. Digo, en mis términos es una burrada, pero ¿cómo lo diría usted? ¿Qué hizo usted ya la lo definió, yo para qué me meto. Pues entonces, sí, pero el gobernador es el que dice: la Fiscalía General de la República debió atraer el caso, pero no sucedió. La Fiscalía de Guanajuato actuó de manera coadyuvante al operativo. Claro, se refiere al operativo conjunto del Ejército y la Fiscalía de Guanajuato, sobre los delitos que detonaron el operativo. Eso es lo que dice el gobernador. ¿O no está bien informado el gobernador, fiscal? Ay, señores, ustedes saben perfectamente qué es lo que están diciendo. Digo, está más claro que el agua, hombre, por favor. Y sí. Digo, ya para qué abundamos sobre eso, hombre. Fiscal, yo le pregunto esto, perdóneme que le insista con el tema Guanajuato, porque sí es un tema de preocupación nacional. Sí, hombre, tiene los índices más altos pues en homicidio, en todo. Por supuesto, claro que estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Pero usted cree que así se resuelven las cosas? ¿En serio? No, hombre, por Dios. Dígame usted qué es lo que está pasando en Guanajuato, porque eso huele a estado fallido. Bueno, yo le digo lo que le acabo de decir, que creo que está pero que tan claro. Como les dije, bueno, es decir, nos están pidiendo que hiciéramos lo que sus propios jueces les dijeron que no debían de hacer. A ese grado hemos llegado. Por Dios santo, mire, cuando nosotros pedimos una orden de cateo, nos las ponen, pero difícil de a de veras. Si no comprobamos toda una serie de datos y tenemos que regresar, y si cualquiera de las diligencias que nosotros realizamos se salieron 1 milímetro de lo que el juez autorizó, va todo para atrás, ¿eh? Y entonces dicen que nosotros no hicimos lo que sus propios jueces les dicen que no debieron de haber hecho. Es muy sospechoso, hombre, fiscal, que se cometan ese tipo de errores. ¿Perdón? Es muy sospechoso, fiscal, que se cometan ese tipo de errores, pues sí, ese fiscal estatal tiene ahí como una década.
11 años ¿Cómo creo que cometer tiene. ese error? Bueno, pues hay que preguntar por qué, ¿no? Una última cosa de mi parte, fiscal Alejandro Gertz Manero. ¿Garantiza usted que por fin no habrá impunidad en el caso de Ayotzinapa y en el caso del saqueo a petróleos mexicanos? Mire usted, yo le puedo garantizar a usted que en el caso de Ayotzinapa se está actuando con un apego a derecho, con un cuidado y con una transparencia que es la única forma de poder restañar todo ese daño y esas mentiras y ese espantoso fracaso que es simbólico en este país, ¿eh? Yo creo que es la muestra de una voluntad y por eso seguimos luchando y nos ponen dificultades para recibir las órdenes y librar las órdenes de aprehensión, pero lo vamos a seguir haciendo porque si no, no vamos a poder resolver este problema nunca y estamos ya muy cerca. Mire, yo no hubiera hecho las declaraciones que hice. Usted sabe que yo no soy de estar haciendo declaraciones públicas, pero si no tuviera yo la certeza de que la parte fundamental de toda esa tragedia ya la tenemos en nuestras manos para poderla judicializar. Si no, no lo hubiera hecho. Última pregunta. Sí. Última pregunta de mi parte. ¿Cuánto tiempo tardarán todo lo que tienen que hacer, el papeleo que se tiene que hacer con la Audiencia Nacional Española para que Emilio Lozoya llegue a México? Mire, yo lo he estado preguntando desde hace 2 días, he estado con esa preocupación para poder dar una fecha. Me dicen que tiene que pasar del tribunal al Consejo de Ministros y una serie de trámites administrativos. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de los tiempos y de las instituciones que han sido tan puntuales y tan efectivas en la defensa de los intereses de la nación. Yo no creo que esto pueda pasar de una semana o 2. Esa es mi impresión. Si hubiera algún retraso, lo primero que haría yo sería hacerlo del conocimiento público para que no vaya a haber un malentendido. Perfecto. Fiscal Gertz Manero, muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas, un espacio solamente de información y esta es su casa. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad y les mando muchos saludos. Gracias, fiscal. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida aquí en Los Periodistas. Usted acaba de escuchar al fiscal general de la República hablando de estos 2 temas, Alejandro, que simbraron hoy al país, ¿eh? Sí, bueno, le da datos muy importantes, Álvaro. Lo de Guanajuato es muy importante. Confirma que fue una burrada, básicamente, una burrada de la fiscalía ya. Y yo le insistía en el tema, Álvaro, pues es un personaje que tiene una década al frente de la, pues antes Procuraduría, luego Fiscalía. ¿Cómo se les va? O sea, piden una orden de cateo para buscar un chicle y luego llegan y encuentran armas y luego se la quieren servir a la fiscalía en las manos para que la fiscalía rápido la traiga y les valide lo que hicieron mal de origen. Pues ahí está la explicación de por qué está libre la madre, el padre y todos los demás en ese operativo del mar. Así es, y en el caso de Ayotzinapa, pues por supuesto es información relevante, es muy cuidadoso, extremadamente cuidadoso, como en el caso de Emilio Lozoya, que en caso de este último dice que en una semana o 2 ya debe estar prácticamente en el país el exdirector de Pemex, que pues sin duda todo apunta a que va a cantar como coloquialmente se dice.